Bienvenidos a Horizonte Inmobiliario. Conversaciones con visión. Comenzamos. Hola a todos, gracias por acompañarnos a un episodio más de Horizonte Inmobiliario, el podcast en donde se construyen ideas y se abren oportunidades. Yo soy Cristóbal Pérez y hoy estamos transmitiendo desde el Hotel Hacienda Buenaventura en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Tenemos un invitado muy especial. Es uno de los hombres con mayor influencia dentro del ámbito de las ventas. Él es coach empresarial, conferencista profesional internacional, ha sido mentor de cientos o miles de agentes de ventas y él es un experto en la negociación. Tiene 7 especialidades en coaching y está capacitando en México y en 6 países en los últimos 27 años que tiene de trayectoria. Vamos a exprimirlo un poco en cuanto a información, así que no te puedes perder este programa. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a César Elías López Magaña, mejor conocido en el mundo de las ventas como César López. Él es director y fundador de la empresa César López Coach Comercial. César, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Gracias a todos. Espero que este podcast, que esta información les sea de mucha utilidad a todos. Luego con el corazón y agradeciendo la invitación, aprovechamos que tenemos unas actividades aquí en Puerto Vallarta, ciudad que quiero mucho. Tuve la oportunidad de vivir aquí algunos años, de desarrollar mi carrera tanto como coach en residencia, felizmente, y también en el ámbito empresarial. Por aquí empecé una de las empresas que hoy me acompaña, una de mis empresas inmobiliarias, la fundé aquí. Entonces aquí continúa la marca trabajando y entonces estoy muy contento de estar aquí en esta tierra tan querida, con esta energía tan maravillosa, tanto de gratitud como de conocimiento, como de cariño. Entonces te agradezco mucho, les agradezco mucho de verdad la invitación y esperemos que sea el beneficio de todos los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, César. Para empezar, pues platícanos un poquito para conocerte un poco mejor. ¿Quién es César López? Cuéntame desde tu muy particular punto de vista. Bueno, vamos a relajarnos porque esta es la parte de César López que más le mueve, si quieres. ¿Por qué? Porque el recordar los orígenes de cada uno de nosotros es muy importante, ¿no? Creo que es algo que no se nos debe de olvidar, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos donde estamos, ¿no? Ya después de tantos años de trayectoria. César López es un chico que nace con pocas oportunidades en la vida, si así lo queremos llamar, si así queremos ver de cuando nacemos del 0 al 10, en qué posibilidad naces, ¿no? Y en qué punto partes, claro, para la vida que te espera. Entonces yo empiezo como en el 2, por ahí, vengo de una condición humilde de trabajo, soy hijo de maestros rurales, les toca a mis padres irse a una comunidad en el estado de Michoacán y entonces me toca la experiencia de vivir en el campo, de ver una situación donde mi origen, mi estancia ahí iba a originar un final que si no me aplicaba iba a terminar es una parte muy violenta en el estado de Michoacán y entonces decido que los libros, que ese mundo como muy cerrado que tenía, que hasta la fecha me sigue acompañando. Yo soy un tipo medio en una burbuja que cree en ciertas cosas, sobre todo en el conocimiento, en la lectura, en un mundo medio aisladito. Entonces, así nazco. Entonces, los libros empiezan a ser mi acompañante principal desde chico, desde muy niño. Y ahí empiezo a darme cuenta que yo quería ser diferente, que yo no quería esa vida que me esperaba en ese mundo de narcotráfico, de violencia, o inclusive en el jornal de piscar algodón o chile o en el campo, pues. Entonces tomo esa decisión. No me se olvida que mi padre me dice un día que le aviento la saca del algodón, no sé si eso o una cubeta de chiles en la pizca, y le digo que yo no quería vivir ahí. Y entonces mi papá me dice, como me llamo César Elías, sí, mi papá me decía Elías, entonces mi papá me dice, mira Elías, tienes todo el derecho, pero tendrás que pagar precios diferentes, ¿no? Tendrás que hacer lo que no hace la gente aquí. Y entonces encuentro yo en los libros, empiezo a encontrar mi inspiración. Me acuerdo que leo El Principito, y El Principito, para los que no lo han leído y los que ya los conocen,
pues es un reencuentro en cierta edad adulta. A los niños nos los dan a leer a los 10 años, 12 años, no sé si todavía, creo que todavía por ahí los inducen a leerlo, pero es un libro para adultos. No sé, los que ya lo leyeron se dan cuenta que El Principito es el reencuentro con nuestro niño interior en alguna edad de nuestra vida, ¿no? Correcto. Pues yo lo leo muy chico y yo empiezo a entender un poco los conceptos de la vida que hasta hoy me acompañan del Principito, y ahí descubro que había una magia en el mundo diferente a la que yo veía. Yo estaba frustrado por eso, ¿no? Frustrado por la pobreza, frustrado por una visión tan corta. Yo iba de verano a la ciudad de Morelia, de donde soy originario, íbamos a casa de la abuela y con la familia, y yo iba a Morelia y veía otro mundo. Sí. Y luego regresaba otra vez a la comunidad y yo renegaba, yo decía, yo necesito un mundo de cultura, porque Morelia es una ciudad muy cultural. Soy nieto, mi tío abuelo era el director del Conservatorio de las Rosas de Morelia. Entonces, la música, el arte estaba muy cercano a nuestra familia. Aunque éramos de una familia de mucho abolengo en Morelia, éramos los pobres de esa familia tan cultural. Y entonces ahí empiezo yo a descubrir grandes cosas. Yo empiezo a descubrir que yo quería extraer de la vida otra cosa, ¿no? Y que yo quería aportarle a este mundo otra cosa, que piscar algodón o cortar chiles o no sé, lo que yo hacía en la comunidad, no era a lo que yo había venido, si así le quieres llamar. Y entonces me rebelo ante eso. Yo siempre me quise ir de mi casa. Mi hermana mayor platica 2 o 3 veces que agarraba mi mochila a los 7, a los 11, a los años para irme, ¿no? Ahí tiene una historia de que me voy con un señor de un tractor a los 8 años, ¿no? Y le digo que me lleve de ahí. O sea, hay una historia en César de niño ya muy inquieta al respecto de lo que hoy la vida le ha regalado. Por eso soy un hombre tan agradecido de que mucho de lo que yo de niño pensé, Dios me lo ha dado. Correcto. Y sobre todo el amor y la respuesta de las personas con las que me acerco y ayudo. Entonces es mi origen. Excelente, Ahí viene. César. ¿Qué crees que le diría el César pequeño al César de hoy en día? Fíjate que esa es una referencia muy permanente, ¿no? No es una pregunta que me cause tanto, te la agradezco porque a todos les va a gustar. Claro. Pero sí es un acompañamiento muy personal. La gente que en Morelia sabe que ha ido a mi despacho, sabe que ahí está Cesarín, ¿no? Que es un acompañante muy permanente y que es algo con lo que yo convivo mucho. Por ahí siempre está la foto a mi lado derecho. Y sí, te voy a decir qué le dice todos los días, y es una comunicación permanente. Cesarín chico le agradece a César el adulto por 2 cosas. Una, porque lo cuida. Porque César adulto ha luchado y lucha todos los días por no perder la esencia de un niño amoroso, de un niño curioso, de un niño simpático, hasta inocente, noble, que se defiende, sí, que sí tiene su temperamento. No es un temperamento fuerte, es un temperamento noble. De repente cuando la gente me ve fuerte, a veces no entiende que el adulto está protegiendo al niño, que es una reacción muy normal de un adulto cuidando a un niño noble que es vulnerable, ¿no? Pero sí hay una comunicación muy cercana y yo los invito a todos a que la tengan. O sea, no sé, yo soy en una de esas especializaciones que mencioné y que tengo 7, yo soy hipnópata. Hago terapia de hipnosis y tengo una maestría que estudié en Miami en hipnosis y ya doy clases de hipnosis. Y en la parte terapéutica trabajo mucho con el niño interior. Es un rescate urgente en cualquier etapa de la vida de un ser humano, que es regresar a eso. ¿Por qué? Porque todos nuestros comportamientos se basan en las heridas infantiles. Todos tenemos una herida más marcada y esa proviene de la infancia. Y la responsabilidad del adulto es cuidar a ese niño desde esas heridas, ¿no? Correcto. Porque ese niño, esas heridas lo van a acompañar hasta que no sanen. Hay gente que se muere y nunca ni las detectó, ni mucho menos las trabajó. Pero es un trabajo entre el adulto y el niño. Correcto. Entonces sí hay una referencia. Y está feliz. Cesarín hoy amanece feliz de poder hacer a lo que jugaba. O sea, esto que yo hago todos los días, la parte empresarial,
porque dirijo 2 empresas, aparte de la empresa de César López Coach, pues una empresa inmobiliaria grande, importante, y atiendo mis negocios en la construcción, en la obra y todo. Entonces, es a lo que Cesarín jugaba. A final de cuentas, César adulto le está cumpliendo sus anhelos a Cesarín y lo cuida. Y esa es mi relación. Es Está una padre pregunta muy, muy buena, y ya me conectó con la gratitud y con la energía del amor en este espacio. Excelente, eso está padrísimo. Volver a cuando eras chico, a lo mejor ver pues las carencias, el sanar, ¿no? El sanar es lo más importante para seguir evolucionando como persona. Así es. César, platícanos, ¿cuándo inicias en el tema de las ventas? ¿Cuáles fueron tus primeros empleos o cómo vas incursionando en el tema de las ventas? Pues naturalmente, al escuchar esta pequeña historia, se darán cuenta que fui un chico que no tuvo unas oportunidades muy grandes. También vengo de una familia muy grande. Todos nosotros de esa parte rural regresamos a la ciudad cuando yo tendría 17 años más o menos. Y entonces, pues había un gran problema. Regresar a una ciudad grande, después de vivir en la comunidad, ya un día les platicaré, yo nací con una dificultad visual que fue la que me llevó a leer. Okay. Entonces, con esa dificultad visual que yo tenía de niño, veía un 30% de lo que ve cualquier niño normal. Por eso aprendo a leer, les voy a decir por qué. Porque yo no veía el pizarrón a 3 metros. O sea, por más cercano que estaba yo en el salón de clases para ver, pues mi ceguera no me permitía ver. Pero tenía una situación, los libros de texto llegaban a la casa de mis papás, llegaban a mi casa, porque mi mamá empezaba a ser la directora de esa escuela que tenía de primero a tercero, ¿no? Como en las comunidades, no tenía ni 6º grado, ¿no? Y entonces yo empiezo a leer los libros en la casa para memorizarlos, ¿no? Entonces esa dificultad que me acompaña en mis primeros años, que me hace por eso soy un tipo como medio, la gente piensa, como me ve pues en mi trabajo, de tantas giras, tanta gente, tanto comunicación, Sí. que amo enseñar. Me imagina, yo creo, una persona así como, vente para acá, vamos para allá, muy relacionada con los demás, y no es así. Okay. Yo vivo una vida un poquito más cerradita, así me gusta vivirla, así la disfruto, pero se basa desde mi infancia. Sí. Es un mundo más cerrado era un mundo cerrado porque yo no veía el otro mundo, pues, o sea, no tenía acceso de manera natural al otro mundo. Entonces tenía que concentrarme en un mundo muy presente, muy cercano, ¿no? Mi comunicación con las personas era muy cercana. Luego por eso de repente, ya como adulto, tengo la tendencia a ser muy cercano a las personas, o sea, en la cercanía física, Sí. porque esa cercanía desde niño la tuve. Yo para ver a una persona tenía que estarla viendo muy cerca, todo lo tenía que tener muy cerca, ¿no? Claro. En mis relaciones personales soy así, soy demasiado afectivo, porque como que la cercanía física para mí tiene mucho significado. Pero eso me lleva a ser lector. Entonces yo leía mucho por hábito desde niño para poder entender la clase. No iba a ver el pizarrón, lo sabía, pero sí iba a entender lo que iba a decir el maestro, y entonces yo los libros me los memorizaba antes, ¿no? Claro. Bueno, entonces cuando regreso a Morelia, pues me encuentro un mundo donde yo no veía ni los camiones, ni los letreros, y entonces me empiezo a encontrar una dificultad. Yo ya había estudiado la secundaria y la prepa, yo ya daba clases de secundaria y de prepa, sin haber terminado las escuelas. Mi padre tenía una escuela para educación para adultos ahí en el pueblo, y yo enseñaba a los adultos. Yo a los 16 años, 15 años, ya era maestro de adultos, y yo ya daba clases de prepa abierta a los adultos, porque yo me sabía los libros, Claro. ¿verdad? Yo los estudiaba, y mi papá se me sentaba a un lado y me decía, quiero que me digas, y yo le explicaba los libros, ¿no? de prepa. Entonces llego a Morelia, y entonces no sé qué pasa conmigo, que yo no me inclino por estudiar una carrera. Me pongo a trabajar, dejo que mis hermanos, sobre todo mi hermano el más chico, estudie en lugar de yo, y yo no le tengo preocupación pues yo sabía. O sea, si tú decías conocimiento, yo el conocimiento de la prepa y eso ya lo sabía.
porque yo lo enseñaba. Termino mi prepa abierta, la termino haciendo abierta, autodidactamente. Y entonces la universidad, pues la piso por ahí, pero empiezo a vender. Correcto. Entro a vender libros, precisamente. A los 18 años entro al mundo de las enciclopedias de aquel tiempo. Y ahí encuentro absolutamente todo lo que yo quería. Correcto. Ya empiezo yo a pagarme que mis lentes, mis cosas para ver mejor. Empiezo a darme cuenta de mi problema de ceguera, pero ya un poquito más, más a la parte me acerco con los oftalmólogos y tal, y me empiezan a decir la mala noticia que había un problema muy grave. Después les platicaré que ya después a los 20 y tantos años me doy cuenta que no había cirugía, empiezan a salir las cirugías y me dan la noticia que no había cirugía para mí. Yo realmente me opero en Guadalajara hace 15 años. Okay. O sea, yo realmente tengo una cirugía que llega a México desde Francia hace 15 años apenas. O sea, hoy tengo 55 años. A los 40 años me opero, fíjate. Yo ya estaba degradado en una visión muy afectada. Yo ya había pensado, ya era coach. Yo empiezo a ser coach a los 27 años. Y después de una carrera muy exitosa, yo empieza mi ceguera a irse hacia la parte más crítica entre mis 35 y 40 años. Es más, les platico algo que pocos saben, porque esto se trata de confesiones. Sí, claro. ¿No? Así me siento hoy, porque ya te metiste a ese tema, ¿eh? A este tema, quiero decirles algo, la gente que me sigue y que me ve en los diferentes programas, este tema yo casi no lo toco. Correcto. Te voy a decir por qué, porque es medio increíble. Sí. Pareciera, te voy a decir por qué no lo toco. Yo soy muy prudente en una cosa como coach, como profesional, porque he pasado por muchas etapas en la parte comercial del coaching. El conferencista se hace víctima para ser famoso. No sé si por lo regular es correcto. Casi todos o crean una historia, perdón por lo que voy a decir por mis colegas, se la inventan. Yo vengo de esa formación donde un maestro que yo tuve se inventaba las historias de sus alumnos, algunos deben saber quién es, y se inventaba la historia de sus alumnos para que esos alumnos que salimos de su formación creciéramos y nos presentaba ante la sociedad como unas víctimas. Y entonces eso a la gente le enternece y que este güey es el, perdone mis expresiones, los que ya me conocen como soy, de expresivo y de florido, ¿no? Y entonces dicen, este güey viene de una explosión y este güey se cayó en un avión, y puras cosas que hacen que desde el victimismo la gente te vaya a ver. Correcto, sí, para extraer algo de tu historia, ¿no? Bueno, pues yo la historia que yo tengo, yo nunca la he usado porque yo empecé a creer en el conocimiento. Pues yo vengo de un chico que el conocimiento empieza a ser su factor, si ya escucharon, desde muy pequeño. Y entonces para mí mi conocimiento, por eso estudio tanto, siempre tengo, estas 7 especialidades que tengo, las he estudiado en 4 países diferentes. Y son especialidades que me hacen una persona, creo que soy de los coaches en México. Primero tengo 2 certificaciones que en este país pocos tienen, a nivel internacional. Estoy certificado por la Red Mundial de Conferencistas con sede en Alemania. Soy el único miembro Bold de este país mexicano, certificado en Alemania. Y tengo una certificación con CoCrear y soy certificador internacional con CoCrear que está en Buenos Aires y en Bogotá. Y soy una persona preparada. Claro. Entonces, yo siempre estacioné mi entrenamiento y mi carrera en mis conocimientos. Esta historia que estoy contando, créanme que es una historia sacada desde tu energía, desde esta parte, no sé, la gente no sabe, pero son las 8:30 de la mañana, en un sábado en Puerto Vallarta, pues sí se da, ¿no? Sí, entonces, claro. Nunca mi intención ha sido la historia desde esa parte, ¿no? Pero entonces empiezo no estudio, y empiezo a desarrollarme vendiendo libros. Así empieza mi carrera. Sí. Y ahí encuentro yo en los libros, vendiendo libros, pues la magia de las ventas, ¿no? Empieza los libros, para los que se acuerdan, 8 de la mañana, clínica de ventas, motivación, los que nos dirigían, que hacían que nos íbamos a tragar el mundo porque había que tocar puertas, ¿no? Había que ir a que nos rechazaran. Sí. Y entonces ahí empieza mi carrera de ventas, en los libros. Excelente. Y entro a los bienes raíces después de eso a los 23 años. En los bienes raíces tengo 32 años.
ejerciendo esta profesión de los bienes raíces y empiezo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 23 años vendiendo, pues no se le llamaba interés social porque es de las primeras, los primeros años donde Infonavit deja de hacer las casas que hacía y empiezan a abrirse los créditos con un crédito que se llamaba FOBI, de Fomento para la Vivienda. Empiezan esos créditos FOBI en el 94. Yo empiezo a vender casas en 1994, 90, a finales del 93, y eran los créditos FOBI. Los financiaba, los fiduciaba Banca Serfín, y ahí entro yo a las ventas. Mi primera experiencia de ventas es vendo 2 casas, 94 y 95, y luego viene el chingadazo de la crisis del 95, y ahí empiezo yo aprendiendo en los bienes raíces con los primeros golpes que hoy la gente llora tanto y se queja tanto por las crisis inmobiliarias. Y yo dijera, quisiera verte en la crisis del 95 para que vieras que realmente ahí se pensaba que la industria inmobiliaria iba a colapsar. No que iba a pasar por una crisis como ahorita, no. Colapsó. O sea, nace el Barzón, pues, no sé, la gente que está. Yo era un chavo, pues tenía 22 años, 23 años, pero llega el Barzón. Y entonces el Barzón, su función era defender los intereses de una población golpeada por una crisis, ¿no? Ya es más, yo había comprado ya mi primer casa con un crédito y yo me acuerdo que yo pagaba 700 pesos de mensualidad y empecé a pagar 5,000 pesos de mensualidad. Ya digo, no a pagar porque ni la pagábamos, no se podía, era imposible, pues, ¿no? De ahí vengo. Excelente, César. Oye, ¿cómo pasamos de ser un vendedor más, por decirlo de alguna manera, a lo que somos ahora? Ya un coach, mentor de tantos agentes de ventas. Mira, empiezo yo a vender casas, así le llamo yo, ¿eh? Sí. Hoy la gente cuando le digo vender casas dice, no, yo soy un asesor integral. Y yo digo, pues has de ser pan, güey, para ser integral, porque pues yo vengo de ser un asesor, un vendedor de casas, ¿no? Entonces empiezo a vender casas y entonces empiezo a destacar mucho. Yo tuve una gran ventaja cuando entré al ramo inmobiliario. Yo vengo de vender libros y en vender libros yo salía a vender y si no vendía y no hacía un cierre, viéndolo así como tal, hoy que soy experto en ventas, y si yo no hacía un cierre de ventas no comía a mi familia, ¿no? Me caso a los 21 años, Muy joven. muy chavito, entonces tenía que llevar comida a mi casa. Entonces, evoluciono con la cultura de cerrar, ¿no? De ser un cerrador. Y me hago un cerrador muy rápido en los libros. Cuando entro a vender casas, entro como con una mentalidad y con unas creencias que no estaban de acorde con el vendedor de casas, que no está acostumbrado a vender todos los días. El vendedor de casas trae en su cabeza que vender una casa cada 3 meses es irle bien, o una al mes, ¿no? ¿Y qué crees? Empiezo a vender 12 casas por mes. Digo, de interés social, pero yo quiero ver a un vendedor hoy de interés social, de casas de 700,000 o 900,000 pesos hoy, que venda 15 al mes, ¿no? Sí. Quisiera verlo. Pues empiezo a vender 8, 10, 12 casas al mes, y entonces empiezo a ganar un montón de dinero y empiezo a hacerme chingón vendiendo casas, ¿no? Yo crezco con una persona que quise muchísimo, que era un patrón que tuve, era el dueño de esa compañía. Sí lo voy a mencionar porque lo merece, ya no vive, Alejandro Torres Corzo, de los Torres Corzo de San Luis Potosí. Tenía una empresa que estaba en 9, 10 ciudades del país. Y entonces yo empiezo a llamarle la atención a él y a su hermana. Su hermana debe de vivir, se llama Isabel. Les empiezo a llamar la atención porque ellos iban en un helicóptero de San Luis Potosí a Celaya y a diferentes partes. Y les empiezo como a llamar la atención que a una edad tan joven yo era un tan gran vendedor, ¿no? Y entonces me empiezan a premiar y empiezo a formar parte de esa empresa y a ser reconocido. Y él me lleva a mi primer entrenamiento. Él me regala mi primer entrenamiento en la frontera de México con Estados Unidos. Porque a él me decía, César, dales cursos a los vendedores para que les digas cómo vendes. Y yo agarraba un rotafolio y hacía 3 pasos de venta, creados desde todos los libros que leía. Pues imagínense, yo a los 23, 25 años de edad, yo ya había leído 300 libros en mi vida,
250, no sé cuántos. Y de esos, pues no sé si 60 de ventas, ¿no? Todo lo que había de ventas me lo leía. Y de desarrollo humano y tal. Y entonces yo de ahí hacía mis cursos. Y entonces yo les daba cursos sin saber nada de entrenamiento a los agentes de ventas. Y ya después me voy a la frontera y empieza mi carrera como coach porque me voy a estudiar ventas al Paso, Texas. Y entonces me voy a estudiar ventas y ahí empiezo a ser un entrenador de ventas. Después estudio liderazgo, desarrollo humano y liderazgo en la fundación de Zig Ziglar en Texas. Y estudio psicología de ventas con Brian Tracy. Hoy Brian Tracy pues está en la cúpula del entrenamiento y hoy es un mentor para una gran comunidad de líderes en este mundo. Y allá Zig Ziglar Brian Tracy empezaba con su teoría de la psicología de ventas, y yo estudio 2 especialidades en psicología de ventas. Una primero en el 97, 98, por correspondencia y en presencial. La forma de estudiar era muy diferente, pero era muy buena. Porque hoy te voy a decir algo que pasa. Hoy lo que pasa es que no se estudia para ser coach. Esa es la realidad. ¿Qué es estudiar? Todas mis especialidades me han llevado 3 o 4 años de estudio. He estudiado, cuando yo estudio en CoCrear, yo soy coach ontológico y luego estudié el coaching ontológico con una especialización empresarial y programación neurolingüística. Esas 3 especialidades me llevan 4 años a la par, estudiando día y noche, y luego yendo y viajando a Colombia, a Buenos Aires, a Estados Unidos, a hacer mis certificaciones y mis pruebas, mis exámenes, y a dar las ponencias para las certificaciones. Y a mí me ha llevado años estudiar lo que he estudiado, estudiar realmente. Hoy creo que esa es una situación que deberían de tomar en cuenta. Digo, es una posibilidad que pues para los coaches está ahí, pero no todo el que se pone a dar un entrenamiento y no todo el que se pone a impartir una conferencia, hoy desafortunadamente tiene la preparación para eso. Te voy a decir hoy un conferencista desafortunadamente ¿qué es? Es un tipo que le gusta hablar en público, que tiene por las redes sociales un impacto en las redes. Ajá. Y que se aprende un speech. Así es. Se aprende como un cómico, con el cariño que les tengo a los cómicos, pero esa es su chamba. Un cómico se aprende una rutina, la entrena y la dice en un show, ¿no? Ajá, y trae 20 chistes o un catálogo de 200 chistes y trae una rutina donde va aventando sus chistes. Y esa rutina, si tú lo ves en un bar en la Ciudad de México, le ves la misma rutina en Guadalajara o en Morelia o en Tijuana después de días, ¿no? Sí. Bueno, eso hoy es un conferencista. No, pues no. Nada Entonces, que ver. No hay un contenido así es. verdadero de preparación. Entonces, así empieza mi carrera como coach y ya cuando regreso a vender, ya regreso a entrenar. Entonces, yo entreno desde los 27 años a vendedores. Yo creo que hoy he formado miles de vendedores, siempre en la ciudad. Aquí en Puerto Vallarta, que viví 15 años, aquí formé muchísimos vendedores. Aquí tuve la fortuna de dirigir empresas, tanto como líder, después ya empresarialmente, y de aquí partía, pues lógicamente, a entrenar a todos lados. Entonces, así empiezo. Excelente, César. Muy buena la historia. Hablando ya de lleno a lo que son las ventas y impartiendo algunos consejillos por ahí, ¿qué errores tú, que eres el experto, ves que comete hoy en día normalmente un vendedor? ¿Cuáles son los errores más comunes que comete un vendedor? Mira, creo yo que el primero es el concepto con el que nace. No sé si lo forman, se forma, lo perciben. Creo que el concepto del producto es el más dañino. Una persona que entra a vender busca un producto que vender. O sea, tienen el producto como la máxima de su trabajo. Ese es el error principal. Dicen, yo me voy a poner a vender viajes porque creo que la gente compra viajes. Otro se dedica al bien inmobiliario porque dice, me voy a poner a vender propiedades porque creo que vender propiedades es un buen negocio y hay un mercado disponible para los bienes raíces. El que vende vehículos, el que vende... Creo que el primer problema es el concepto que tienen sobre qué es vender, qué es productos.
¿Qué es lo que el deber ser de un vendedor poderoso? Que considere que él es vendedor. Ok. O sea, que diga, me voy a dedicar a vender porque yo soy una persona con competencias humanas, voy a desarrollar mis competencias humanas de comunicación, energía, empatía, ganarme la confianza de los demás, liderazgo para los demás, hasta si quieres decir, tengo buena facilidad de palabra, tengo una buena conexión con los demás, para dedicarme yo a intervenir en la vida de otros para que estas personas tengan beneficios por medio de un producto. Pero creo que el error principal que cometen es creer que los productos son la base fundamental de su trabajo. Y el vendedor se va a desgastar la vida buscando qué producto es el más conveniente. Yo te aseguro que ahorita alguno de ustedes está pensando eso, que lo que vende no se vende y que quiere vender otra cosa que sí se venda. Ahí es donde cometen el error. Yo diría más bien, ¿qué tipo de persona y preparación tienes para vender algo? ¿Sí? Y entonces lo que vendas te va a redituar y te va a generar utilidades. Okay. ¿Qué preparación tienes tú como persona? ¿Sí? Para poder relacionarte con las otras personas e intervenir en la vida de las otras personas para que con algo que vendas beneficies la vida de otras personas. Ese es el error principal. Correcto. Si yo como vendedor quiero llevar a cabo una venta de X cosa y el cliente me dice, déjame pensarlo, mañana te digo, luego te resuelvo, ¿qué debo de hacer yo como vendedor? Mira, esto lo dividimos técnicamente en dos partes. Acuérdense que la venta tiene conceptos. La venta es maravillosa porque la venta les voy a decir todos los conceptos que tiene, ¿va? Fíjense hasta dónde vamos. Esto a los que están dedicándose a vender les va a gustar porque van a darse cuenta que están en un mundo mágico en la historia de la humanidad. Miren, las ventas son filosóficas. Parten desde un punto de vista filosófico. Luego las ventas son conceptuales. Tienen conceptos, como la medicina, como tal, son conceptuales. Luego son técnicas, después entra ya la parte técnica, y ya después son relaciones humanas. ¿Va? En la parte técnica, la venta la debes de separar. Eso que me dices tiene una separación técnica en dos aspectos. Primero, eso es una respuesta a un procedimiento que hiciste incorrecto. O sea, que una persona te diga, déjame pensarlo, lo voy a pensar y lo voy a platicar, puede corresponder a una serie de falta de técnica desde el principio en el desarrollo de tu presentación, sí, para que llegue a eso. Porque técnicamente una expresión de una persona, a lo que le llaman ustedes objeciones, o le llamamos objeciones, son mecanismos expresivos de un no entendí nada, no estoy interesado, no estoy contento contigo, no me siento cómodo en este espacio, no conseguiste generar el interés en mí y no cubriste una expectativa que yo tenía, o de tu producto o de ti. Por eso puedo contestar eso. Correcto. Esa es una. Puede haber sido un procedimiento mal llevado que hace una respuesta de déjame pensarlo. Okay. Habrá que revisar y que técnicamente ese vendedor haya hecho las preguntas correctas, un sondeo adecuado, las palabras adecuadas, pausas adecuadas para ir validando su procedimiento y viendo, decían unos colombianos que me enseñaron a vender muy joven, que decían, por ejemplo, ¿alguna duda que no sea el precio? O sea, que parece, oye, chistoso, que es medio agresivo, pero es bueno, y te dice, vamos a hablar de todo, cabrón, menos del precio, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿alguna duda que no sea el precio? Y si lo haces en el transcurso de tu presentación 4 o 5 veces antes de escuchar eso que me acabas de decir, podrías haber resuelto antes qué pasaba por la mente de tu cliente, antes de que te diga, y que como merolico te hayas aventado toda tu presentación sin conocerlo, sin haber entablado una relación de confianza con él y un vínculo, que es lo más importante en la venta. Y el segundo paso, o el segundo factor que puede provenir de, déjeme pensarlo, es, esta es una expresión que me invita a indagar eso que me está diciendo que quiere decir. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Voy a hacer un ejemplo técnico, ¿no? Ahorita agarras tu ojito otra vez. Si yo estoy aquí con mi producto y te estoy haciendo, como en este caso tú esto, y me dices, y me haces esa expresión, déjeme pensarlo,
técnicamente yo podría hacer esto. No se preocupe. Me gustaría preguntar algo que es sumamente importante. Y suelto toda mi presentación y me meto a generar un vínculo que posiblemente no tenga contigo. Y te hago saber, no importa el producto, no importa su decisión, importa tu persona. Quiero hacerte 2 preguntas muy importantes, ¿sí? Inclusive, un vendedor que tiene técnica puede preguntar, Cristóbal, te puedo hacer una pregunta muy fácil de contestar, pero muy cercana. Me he ganado tu confianza en el transcurso de este tiempo. Técnicamente, preguntar es indagar a ese cerebro, a ese ser, ya sea el cerebro, ya sean las emociones, ya sea la persona, indagar cómo está mi procedimiento de ventas. Okay. Nada más que las personas y los vendedores técnicamente no han reconocido que técnicamente tienen que tener muchos recursos. Esto que yo hice es un recurso técnico. Como cuando me dices que no y te digo, ¿sabes qué? Y te quito y te digo, este producto no es para ti. Y te digo, ¿sabe qué, Cristóbal? En esta vida no todo es para nosotros. Hay personas para ciertas cosas y personas para otras cosas. Entiendo perfectamente que posiblemente yo no llegué en un buen momento a su vida y que esto que le estoy ofreciendo a lo mejor o usted no está preparado para eso o no es lo que usted necesita. Pero como sé que sí lo quieres y que sí logré el interés, cuando yo haga esto, tú vas a hacer esto. Sí. Y me voy a dar cuenta. Te digo, pero bueno, vamos a volverte a dar la oportunidad, Cristóbal. ¿Qué es eso? Son recursos técnicos de un vendedor. O sea, creo que el vendedor ha olvidado que su técnica es su herramienta principal para relacionarse en sus ventas. Va a un montón de cursos, va a un montón de conferencias, va a un montón de cosas. Y su técnica es la que no se ha preocupado por ella. Existen 14 técnicas de ventas universales. Yo domino 10, cerca de 160 formas de cerrar un cliente y más de 30 diálogos de cierre y guiones que todos podemos desarrollar. Pero el asesor no le preocupa. Yo los invito de verdad a que técnicamente se preocupen por vender. Contraten coaches, mentores, entrenadores de ventas. Un entrenador de ventas, ¿a dónde va? ¿Qué somos? Somos una persona que prepara mentalmente a una persona, que le siembra conceptos que lo van a acompañar el resto de su vida. ¿Sí? Sí. Que técnicas y recursos que va a tener, que van a probar si esa persona sí está para ese negocio y para esa actividad o no. Y qué tanto lo puede potencializar para que haga una carrera exitosa y gane mucho dinero. Esa es más o menos la respuesta que yo tendría a esa pregunta. Correcto. ¿Cómo se resuelve? ¿Con técnica o con preguntas? Bien. Hay muchas técnicas, hay sistemas donde tú, si un cliente dice que lo va a pensar, le puedes hacer una pregunta. Creo que los errores más graves que comete un vendedor son sus técnicas retóricas y violentas para relacionarse con un cliente. Yo he escuchado clientes que cuando un cliente les hace esa pregunta, tiene el descaro de decirle, ¿y qué tiene que pensar? Y esa es una pregunta retórica violenta. Estás retando la inteligencia de tu cliente y tu cliente va a decir, oiga, yo tengo el derecho como cliente usted de decir lo que me pegue mi gana y yo puedo pensar lo que yo quiera, y lo debe de respetar. Tenemos que ser muy ontológicamente muy amorosos para hacer las preguntas correctas y decir, comprendo. Creo que entonces en este caso mi presentación o mi conversación con usted posiblemente no ha sido muy, lo suficientemente poderosa, porque le digo una cosa, señor Cristóbal, estoy convencidísimo que esa es una muy buena opción para usted, pero a lo mejor no se la ha podido hacer saber. Entonces quiero hacerle una pregunta. Quiero que me diga 3 cosas y 3 puntos clave donde no coincidí en la información que usted tenía y dígame qué expectativa no he cumplido al respecto de lo que usted esperaba. Y entonces a lo mejor ahí rearticulo mi presentación y voy al punto clave, pero si te das cuenta lo tengo que hacer de una manera amorosa, amable, no violenta, para que Cristóbal se pueda sentir cómodo conmigo y podamos continuar. Así es. Es esa la respuesta. Excelente. A esa pregunta. César, ¿qué es más importante? O va de la mano, obviamente, ¿el saber vender o el saber escuchar al cliente? Creo que
saber escuchar tendría que tener con saber vender. Correcto. La escucha es la matriz del lenguaje. En la parte ontológica, en la ontología, que es la parte biológica del ser humano, decimos así, háganse esta pregunta todos. ¿Las personas por qué se comunican? Y cuando yo les pregunto a alguien, ¿las personas por qué se comunican? Las personas dicen que se comunican porque quieren transmitir algo, que porque quieren que sepan su opinión. Y la clave de por qué las personas se comunican es porque quieren ser escuchadas. Una persona que no es escuchada, su lenguaje no existe. La escucha es la matriz del lenguaje. Si tú no me escuchas, el lenguaje, la comunicación no tiene sentido. El ser humano por eso se comunica consigo mismo y con lo divino. Si Dios no existiera, la comunicación divina no existiera, porque nos tenemos que sentir escuchados por Dios, ¿no? Entonces, cuando tú te comunicas con Dios, ¿para qué es? Para ser escuchado. Entonces, la escucha es la matriz del lenguaje. Un vendedor que no aprende a escuchar y que no abre su escucha, no está funcionando. Creo que escuchar es la clave. Existen 3 niveles y 3 escuchas. La escucha locucionaria, que es la escucha que todo mundo usa, que es, escucho lo que me dices. Locucionaria viene del locutor, del locutir. Esa es una. Y luego la escucha ilocucionaria es la escucha que escucha lo que tú no puedes decir, pero quieres decir, pero estás sintiendo. Que es lo que llamamos entre líneas, ¿no? Sí. A las personas que tenemos la habilidad ilocucionaria, podemos escuchar sentimientos, emociones, inquietudes que no son expresadas. Esas son las personas más empáticas. Por eso la empatía, su principal habilidad es la escucha. Entonces, preocúpense por escuchar. Luego, la tercera tipo de escucha es la hiperlocucionaria, que es la habilidad de escuchar las historias de los demás contadas por ellos. No es lo que ocurrió, es lo que esa persona relata de lo que él sintió, percibió, interpretó de lo que sucedió. Entonces, cuando una persona te dice, ¿sabe qué, César? Fíjese, lo que pasa es que a mí la semana pasada, que estuve queriendo adquirir una casa, fui al Infonavit y en el Infonavit me dijeron esto y esto y esto y esto y esto y esto. Él está diciendo hiperlocucionariamente qué sintió, qué vivió, cómo lo transmite. Esa es la hiperlocucionaria, él la escucha de los relatos y de las historias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un vendedor bueno debe de aprender a desarrollar esa habilidad maravillosa que es la habilidad de la escucha. Ahí va a estar su empatía, su ritmo, el amor. ¿Por qué? Porque la escucha, el fundamento principal de la escucha es el amor. Tú tienes un tío, un amigo, una persona que te escucha más que otras. Esa persona te está expresando su amor por medio de, cuéntame, ¿qué te pasó? Ahí hay amor. Entonces creo que en la energía del amor, que es una energía que yo pregono, y es la energía en la que baso todo mi enseñanza, a la gente le sorprende mucho que las personas más exitosas, que hablamos de riqueza, de crecimiento, de éxito, pues que regresemos al amor, ¿no? Creo que volver al amor es la clave en la felicidad del ser humano. Entonces, él le escucha. Excelente. César, hablando sobre estas habilidades blandas que debe de tener un agente, un buen agente exitoso, aparte de la escucha, de la comunicación asertiva, ¿qué tú consideras otras habilidades blandas debe tener un agente para lograr el éxito? Mira, esta, así que digas blanda, no lo es. Digo, pues, si escuchamos el concepto blandas, porque hoy se usa este término, ¿no? Así es. Que son las habilidades humanas. Correcto. Quiero decirles a todos que andan preocupados por ser chingones en un montón de áreas, que las habilidades humanas y las competencias humanas son las que van a regir y están rigiendo el mundo que nos rodea. Hoy cada vez el amor tiene un fundamento muchísimo más poderoso que en toda la historia de la humanidad, porque estamos todos experimentando una curva de aprendizaje humana donde perdimos el amor y estamos regresando al amor, ¿no? Entonces, esta habilidad, si quieren escucharla blanda o no, pero es una habilidad o es una fortaleza que debe tener el vendedor, que es su mentalidad. La parte mental hoy
es una parte que va a defender los propósitos y los objetivos. Soñar es muy bonito, soñar es muy chingón y soñar es la parte romántica de nuestra existencia. Y vas a las conferencias y te dicen que luches por tus sueños y que tus sueños son lo más chingón que puede haber y que nadie te los bloquee y que no permitas que tus padres no vayan con tu sueño y que la sociedad te va a querer boicotear tu sueño y la chingada. El peor enemigo de tus sueños y tus objetivos son tus propias creencias limitantes y tu propia mentalidad. ¿Sí? Si vas a andar por la vida chilloteando y derrotándote a la primera, no vas a conseguir eso que quieres o lejos de que lo que quieras, lo que puedes hacer. Quiero regresarlos a la teoría de Maslow, los que son entendidos de la pirámide de Maslow y han leído a Maslow alguna vez. Maslow defiende el concepto humano de crecimiento y de éxito del ser humano. En su pirámide de necesidades humanas, no crean que lo pone como al ser humano le tienes que dar cobijo, le tienes que dar primero atención y necesidades fisiológicas y la chingada. No, si ves al último, el 40% de la pirámide dice desarrollo y crecimiento. O sea, él dice, Maslow dice en su literatura, si lo leyeron a él y a Goethe, algunos esa mezcla de Goethe y Maslow es maravillosa porque Goethe defiende la palabra del compromiso y el compromiso que tenemos que tener con nosotros mismos. Y Maslow te dice, mira mi cabrón, tienes que tener comida, tienes que luchar por ella. No te está diciendo, la humanidad te tiene que dar de comer. No, te dice, tienes que tener esto primero, una autoidentificación personal. Nada más que no te dice, las personas te las tienen que dar, que es lo que hoy, lo barato y lo cursi en lo que nos estamos metiendo. Que los jóvenes hoy quieren que la humanidad le dé respeto. Hoy vamos a la calle, yo anduve caminando por el malecón ayer y la chingada, y ves que toda la gente quiere respeto. Y cualquier indicio que donde ellos consideren que no los está respetando, la van a hacer de pedo, ¿no? Y te van a decir, necesito que me dé respeto porque me merezco respeto. No nos hagamos pendejos. Maslow no hablaba de eso. Maslow no hablaba de que las personas son las que tienen que dar el respeto. ¿Sí? Hoy todo mundo hace marchas, exige que lo respeten. Y Maslow decía, tus creencias de respeto y de amor propio, ¿dónde cabrones están? Tus comportamientos, ¿de qué están hablando hacia tu respeto propio? ¿Sí? Óyeme, hijo de la chingada, ¿a qué horas te levantas y qué haces por ti, por tu salud, por tu conocimiento, por tu esencia de ser humano valioso, para respetarte a ti mismo, mi cabrón, y después puedas salir a una sociedad donde quieras que te respeten? No te vas a tener que preocupar por eso. Yo en la calle no me preocupo por si la gente me respeta o no, por si soy respetado en mis conceptos de lo que sea, de conocimiento, de estándar, de sexualidad, de estatus. No, ¿por qué? Porque hay un respeto propio importante que no requiere validación ni calificación externa. Entonces, dentro de esas competencias y de esas cuestiones que Maslow tanto trataba, después dice, así lo veo yo, si lo haces bien, entonces tendrás crecimiento personal. Y para eso se requiere mentalidad. Tienes que tener cimientos mentales poderosos para que entonces puedas aspirar a ser un vendedor, un profesional o un empresario o un emprendedor poderoso. La vida ocurre adentro y es de adentro hacia afuera. Deja de andar pidiendo que te respeten y todo ese pedo que traen hoy. Y primero fíjate cómo te ves a ti mismo. Porque es maravilloso. Yo conozco mucha gente afuera que vive una vida maravillosa como es. No pide ningún respeto porque se lo dan. En el campo que sea, en el campo de la inclusión, en el campo de las debilidades físicas. Yo conozco mucha gente
que tiene capacidades diferentes y se respeta a sí misma y no necesita el respeto de nadie y se vale por sí misma y se ama como es. Yo conozco personas que tienen una diferencia en su sexualidad, en sus conceptos de la vida, muy propia y que se han respetado a sí mismos desde ese concepto de una definición de aceptación hacia sí mismos tan bonita y tan amorosamente propia que no necesitan validación y no necesitan nada. Creo que la mentalidad entonces y los conceptos propios son fundamentales para el desarrollo de una persona. Claro. Ahí yo les pido a los vendedores que quieren ser chingones, a las personas que en su mentalidad esté ¿por qué? Porque la van a necesitar. La vida se va a encargar de esto. Por ahí busquen un TikTok que llama mucho la atención, que yo digo, y lo voy a repetir aquí rápido, claro, si me lo permites. Claro. ¿Qué dicen? ¿Qué es la vida, César López? Yo digo, la vida se va a encargar de putearte lo más rápido posible. Y cuando te levantes de la primer putiza que te puso, viene la otra. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ser una persona preparada y lista para enfrentar esa vida. Te va a putear y te va a chingar y te va a arrodillar y te va a poner a parir chayotes cuantas veces sea necesario. ¿De qué se trata? De aguantar y levantarte. Y amar ese proceso, porque de eso se va a tratar. Así es. Y que en el proceso te prepares. Mira, les pongo un ejemplo. La vida te va a dar una putiza emocionalmente y tendrás ahí que entender que tienes que sanar. ¿No? Tú te relacionas con una pareja, te mete la putiza de tu vida y te das cuenta un día que no fue la putiza que esa persona te puso, que fue que te diste cuenta que tenías que sanar tus heridas y que tenías que estar listo para la siguiente, no te meto otra putiza. Entonces, en ese ínter, tienes que ser un aprendiz de la vida y meterte al proceso de evolución. Correcto. Luego, fracasas en un emprendimiento. La vida te dio otra putiza. ¿Qué tienes que hacer? En ese ínter, en ese proceso, prepararte para que la siguiente putiza que te va a poner sea o de otro tipo, para que aprendas otra cosa, o seas más resistente a ella. Claro. De eso se va a tratar. Nada más que la gente quiere que sea la primera y que la vida se va a tratar de un mundo de rosas y un mundo bello. Sí lo es, porque el proceso lo es. Si tú aprendes a entender que la vida es eso, vas a entender ese proceso. Va a ser maravilloso. Y vas a amarlo y vas a decir, estoy listo para la siguiente chinga, pero ya no va a ser la misma. Estoy en evolución. De eso se trata, que lo entendamos así, que eduquemos a nuestros hijos para eso. Nada, nomás que educamos a nuestros hijos para irse a defender de no sé qué. No eduques a tu hijo para irse a defender de los demás. Nadie le va a causar daño. Nadie va a salirse en las mañanas a quererse chingar a tu hijo. Nadie se va a salir en las mañanas a criticarlo, a juzgarlo, ni se tiene que defender de nadie. No, tienes que educarlo para que esté preparado para evolucionar. En una vida donde no sabe nada, donde, perdón por la expresión a todos los padres amorosos y románticos, pero nuestros hijos, igual que nosotros cuando salimos, somos unos pobres pendejos que todavía no sabemos nada de la vida. Prepara a tu hijo y date cuenta que es un pobre pendejo, que lo vas a soltar a la vida para que en el proceso vaya aprendiendo y reconociendo que es un pendejo para vivir y que tendrá que ir evolucionando en un proceso de aprendizaje sin ti. Claro. Sin ti. Tú desde una observación y desde el amor, pero sin ti. Que va a tener que enfrentarse a su primer pareja y le va a tener que hacer entender a su primer pareja que tiene daños y heridas que tiene que sanar él. Tendrá que entender a sus 20 años que tiene heridas, resentimientos de sus padres y que sus padres no tienen nada que ver en eso. Que él es el responsable de sanar esas heridas y evolucionar como persona y madurar. Que sus padres tuvieron las suyas con sus padres y están teniendo a lo mejor a los 40, 50 años sus propios pedos y que a los 50 dicen, no mames, mi papá ya se murió y nunca lo perdoné, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué voy a hacer? A sus 40 o 50 años. Sí. Y que ese chavo de los 22 quiere que sus papás se preocupe por sus heridas, siendo que su papá tiene las suyas. ¿Me estoy explicando, ah? Sí. Es eso. Digo, ya me metí un tema
muy profundo de sanación y de preparación terapéutica para una persona que tiene que ver, Claro. Yo entreno emprendedores que tendrían que regresar al psicólogo, cabrón. Emprendedores que tendrían que llegar a la terapia, que tendrían que irse a un retiro, que tienen que irse a una sanación financiera de sus heridas financieras con el dinero, que yo doy mucho eso, que es la relación con el dinero psicológica, desde la psicología del dinero, para que se relacionen bien con el dinero, güey, porque tienen un buen emprendimiento, tienen unas buenas oportunidades, pero su relación con el dinero psicológicamente está partida. Entonces, son muchas cosas y todo está en lo mental emocional, en lo psicoemocional. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque es mental, emocional, conceptual, energético, filosófico, espiritual, etcétera. Ahí creo que está la preparación importante para un emprendedor y un vendedor. Sin duda alguna, prepararnos en todos los sentidos para poder evolucionar y ser Exacto. exitosos. Y después, decía mi maestro, si lo haces bien, ganarás mucho dinero. Correcto. César, ¿qué le recomendarías a una persona? Me pongo como ejemplo, yo soy agente inmobiliario y tengo 2-3 meses sin ventas. ¿Qué me aconsejarías para motivarme y resurgir entre las nieblas? En las cenizas. Miren, hay dos energías que no se llevan: la fe y el miedo. Esas dos energías no son compatibles. Primer paso, fíjate qué energía es con la que estás viviendo. La energía del miedo es una energía que te va a reducir en un grado impresionante. A mí me gustaría que esto lo grabaras ahí en el teléfono y lo extractes, o en este podcast, y extractes de esta conversación pequeñas cápsulas, Claro. porque yo así conceptualizo mis cosas. Miren, cuando tú vives en la energía del miedo, el miedo es una energía que te va a reducir tus competencias que parecía que tenías más brillantes, ¿eh? Esas competencias que a los 16, 17 años decías, no marches, este chavo es un negociador de primera, esta persona es un líder natural, este es un deportista y una persona chingona. Cuando entra la energía del miedo te va a reducir todo tu potencial y te va a reducir todas tus capacidades. Evoluciona y cámbiala por la energía de la fe. Son dos energías que no vas a poder tener juntas. Cuando tú dejas de vender, identifica, concéntrate cuál es la energía que te está comiendo y con la que estás conviviendo. Yo tengo un ejercicio en el coaching que habla de sueños y miedos, y cuando hacemos es un diagnóstico y que le hago algunas preguntas, y cuando llegan a los dos parámetros, cuando llegas a los parámetros de tus sueños, fíjate qué resulta. Pones 3 o 4 sueños importantes, y cuando hablas de los miedos te vas a dar cuenta que estás lleno, y entonces empiezan los miedos y dicen, o sea, no marches, lógicamente esto se va a comer esto, o sea, estos miedos se van a comer estos sueños, cabrón. ¿Qué tienes que? En el momento que tú instalas la fe en tu vida, los miedos se van, no pueden convivir. El miedo, el enemigo más importante que tiene y que lo va a madrear es la fe. Recupera rápido la fe. Y la fe, ¿cómo se recupera? Desde el campo energético espiritual, para que después vaya al campo psicoemocional. Voy a volverlo a repetir. El miedo es una energía psicoemocional, porque el miedo es una ilusión. Entiéndelo. El miedo es una puta ilusión que no te deja. O sea, tú estás creyendo y pensando que algo que no ha pasado va a pasar. Y esos pensamientos negativos generan una energía psicoemocional que te va a comer tus capacidades. Y si no, dime, cuando un pinche perro te ataca, si eres bueno para correr. Tus capacidades automáticamente se van a reducir, te quedas paralizado, güey. Claro. Y tú sabes correr. Nomás que estás atrapado en una energía que no te lo permite. Te estás cagando de miedo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces es psicoemocional. ¿Qué pasa con la fe? La fe no es psicoemocional, cabrón. La fe es espiritual. La fe es una energía natural de amor. Y el amor es la energía más poderosa que existe en la humanidad. Y en ti te fue regalada, cabrón. Te conceptualiza Dios y te dice, aquí está el poder más importante y te lo entrego porque provienes de Él, güey.
Tu primera emoción que sientes cuando naces y ves a tu mamá, güey. Si tú haces un día en hipnosis, un ejercicio que yo hago con las personas en terapia que se llama vientre materno, que es cuando te llevo hacia tu nacimiento, porque tú desde que fuiste fecundado ya tenías mente subconsciente, entonces tienes una memoria en tu mente subconsciente de todo tu proceso desde que fuiste fecundado, ¿eh? Sí. Entonces cuando te llevas tú ahí esas experiencias y naces, güey, te das cuenta que tu primera energía que tuviste fue de abandono por amor. Entonces dicen, ¿fue una energía negativa? No. Fue una energía positiva porque descubriste el amor por primera vez. No lo habías descubierto porque habías nacido en amor ahí, protegido. Cuando naces, estás desprotegido y el amor te hace llorar. El amor te hace sentir ausencia. ¿Dónde está el vínculo energético que yo tenía, que era el del amor de mi mamá? Que, miren, yo cuando hablo de ese tema me conmuevo. El amor es una cosa maravillosa, conmovedora. Y dices, ¿dónde está mamá, güey? ¿No? ¿Dónde está esa energía con la que yo estaba siendo creado? Y entonces cuando naces, tu primera respuesta es la ausencia del amor. ¿Y qué crees que haces? Regresas al amor. Entonces tú eres amor y el amor es la fe, es esa energía. Nada más que vas por la vida y te vas perdiendo y cuando no estás vendiendo y no está funcionando la vida, regresa al amor y a la fe. Y vas a ver que la fe y el amor va a derrotar todo y vas a empezar a volver a vender. No es que no tengas clientes, no es que tu producto valió madre, no es que tu jefe sea un cabrón, no es que tienes que cambiar de mujer, no es que te tienes que ir de ciudad, cabrón, no. Es que tienes que regresar a tu concepto, que es el amor y la fe. Y ahí nace todo, güey. Yo paso por ahí todos los días, yo me levanto y de repente me ando cagando de miedo, pensando que la vida no se va a dar, que sí este pedo. Y rápido, mi programación me dice, tienes una herramienta. Y digo, ¿a quién busco, cabrón? A un coach, a un libro y tal. Y sé que el amor está disponible para mí, nomás me concentro 3 minutos. Y regreso a la fe y al amor y a la posibilidad. Y a mi historia, y a mi concepto, y digo, ¿por qué chingados no? Si soy hijo de Dios, preferido, si tengo un mundo de oportunidades, si hay amor en el mundo, ¿por qué no voy a regresar al amor? La gente, ahorita que ve que hay guerra y que la chingada, y les digo yo, el ser humano tarde o temprano estará aprendiendo que la única herramienta que va a liberar este planeta es el amor, güey. Y cuando tú ves que un político, que una persona, que un cabrón que domina el mundo, que el otro cabrón del petróleo paran la guerra, están regresando al amor. Pero tienen que entrar por el odio primero, tienen que entrar por la otra parte para que identifiquemos que la única respuesta y que la respuesta de la humanidad es el amor, güey, porque venimos de ahí. Entonces, la gente no relaciona esto con el dinero. Cuando yo doy coaching a personas que tienen mucho dinero y han dejado de ganar dinero y están perdidas y me dicen, César, no tengo, de repente doy entrenamientos a empresas y de repente me encuentro al dueño y entra a un entrenamiento porque quiere vender un chingo y me llama a su despacho y me dice, oye, güey, te escuché media hora y me di cuenta de algo, no soy feliz, güey. Yo te traje para que vendamos un chingo y para que este gerente funcione más y que este directivo y me dicen, pero yo ahorita con media hora que te escuché me di cuenta que soy yo, cabrón. Y me toca trabajar con alguien que ha descubierto lo que todos los seres humanos debemos descubrir. Nuestros abuelitos y el Principito, y no sé quién chingados que hayas leído, decía que el dinero no lo es todo en la vida. Nada más que a veces hay que tener dinero para darse cuenta, güey. ¿Me explico? Así es. A veces hay que tener un poco de dinero y un poco de éxito para darte cuenta que no lo es todo en la vida. Que pues naturalmente lo vamos a ganar y es maravilloso, pero que necesita del amor, necesita del propósito, necesita que tenga sentido. Y ahí está el amor para que entonces se valore y funcione en nuestra vida. Entonces, ¿qué les puedo decir? Querían que les dijera 3 pinches secretos y un ritual y su puta madre, eso querían. ¿Verdad que no? No. Regresa a la fe.
y regresa al poder divino que tienes. Regresa a tu esencia. Es bien sencillo. Ve y pregúntale, digo, al menos que hayas sido cabrón con tu abuelita y te diga, pues, lo contrario, o con tu mamá. Pero regresa al amor y ahí vas a encontrar la respuesta. Pregúntale un día a tu mamá cuando te esté sirviendo ese caldito y esa sopa, y pregúntale, oye mamá, ¿crees que pueda triunfar en las ventas? Y tu mamá te lo va a decir. Te va a decir el merecimiento divino que tienes, güey. Te va a decir, claro que sí, tú siempre has sido bueno, tú has sido poderoso. ¿Para qué chingos vas con un coach? Digo, defendiendo mi trabajo, ¿no? Nada más que a mí, pues ya me vale madre un poco eso. El tema de llenar las salas y todo, mi mensaje ya es de otro tipo. Yo tuve una carrera muy exitosa ya como coach, llenando tantos escenarios. Mi trabajo hoy es diferente, mi trabajo hoy es un mensaje. Sí. Yo te lo digo así, porque yo ya lo logré, yo estoy en un concepto de la vida donde yo hoy me puedo morir. Yo hablo de ser feliz y el bien morir. Y yo hoy estoy en el bien morir. Yo hoy me puedo morir. Steve Jobs lo decía, no sé. Yo les voy a hablar de muchos libros, pero cuando lean el libro de Steve Jobs decía que él no se hacía la pregunta aquella de ¿qué haría hoy si es el último día de mi vida? Una persona tan evolucionada como Steve Jobs, o sea, ¿un evolucionado en qué sentido? Venir desde abajo, luchar por un sueño, conseguir el éxito en un sueño y luego morirse, cabrón, en plena plenitud de éxito, güey. Creo que es el ejemplo en el mundo más claro de cómo es la vida, ¿no? Yo creo que cuando lo lees te das cuenta cómo es el concepto de la vida, ¿no? O sea, ¿qué tanto te puede enseñar un cabrón que vivió todo eso, que en la máxima cúspide de su carrera le dicen que se va a morir y que se tiene que morir, cabrón? Que ni siquiera le da la vida la oportunidad de ver su sueño realizado porque se tiene que ir. Y que la vida le dice, ahora sí, güey, esta es tu misión. Tu misión no fue crear el iPhone, ni crear toda esta madre de tecnología, ni de dinero para tus generaciones, pues que no sé cuántas van a vivir de eso. No, creo que le dijo, tu función en el mundo es dejar un mensaje para que les digas a todos, miren pendejos, esto no es todo en la vida. Miren pendejos, no es conseguir el éxito financiero, económico y tal en la vida. No sean pendejos. El éxito es conseguir la conciencia de cómo aprender a vivir la vida. Y él tiene una frase que a mí me acompaña en las noches cuando me acuerdo, que decía él que él se hacía esta pregunta antes de dormir. Si no amaneciera mañana y si hoy fuera mi última noche, ¿qué pensaría? Háganse esta. En lejos de andar pensando en la pendejada esa de hoy si fuera el último día de mi vida y la chingada, mejor pregúntense en la noche, ¿qué pensaría yo si mañana no amanezco? Se los juro que su energía, antes de entrar a la cuarta dimensión, que es la dimensión del sueño, que es la dimensión renovadora del ser, no se les olvide, dejen de ver tantas pendejadas antes de dormirse, porque tienen que entrar a la cuarta dimensión, que es la dimensión renovadora del ser. Por eso algunas personas nos vemos menos madreadas que otras. Yo por eso no me veo tan madreado como podría estar, porque tengo un sentido de renovación cotidiano, porque mi dimensión del sueño me lo permite. Entonces tú te imaginas cómo te conectarías diciendo, yo cuando hago este ejercicio, cada 5 veces que lo hago acabo hincado, en mi espacio de mi cuarto. O sea, no puedo más de agradecimiento. Y lo único que hago, digo, si no despertara antes de morirme, te daría gracias, Dios, por los hermanos que me diste. Qué chulada de pelados. O sea, no mames, mis hermanos es lo más rico que me dio. La mamá que escogí, el papá que escogí, la esposa que tuve, la mamá de mis hijos, la mujer que hoy tengo, mi segundo matrimonio, mis amigos. Me acuerdo de 2 o 3 detalles de mi carrera, digo, no mames, esta parte de mi carrera que me diste, el amor de mis amigos. Ahorita me buscó un amigo que está a la distancia y diciéndome ahorita en la mañana que ha estado soñando conmigo, cabrón. O sea, digo, güey, no mames. Y entonces antes de dormir me digo,
me puedo morir, cabrón. Y ahí te conectas con esa energía de la que yo estoy hablando, sí, y tu dimensión se renueva. Entonces, vivan en la fe y en el amor. Esa es la clave. Y con eso tu carrera, tu vida, tus relaciones, tu dinero va a volar. Mira, y te vas a tener este derecho. Le vas a dar el derecho a la vida de lo siguiente. Cuando vives en esta energía, si te da, no te da, lo que te dé, lo que te toque, lo que tengas, va a ser bien dado. Está dado desde esa energía y lo vas a disfrutar a madres. El tema es que desde la energía del miedo, la vida no se disfruta. Correcto. César López, coach empresarial, conferencista internacional, experto en ventas y negociación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras compartir por último con toda la audiencia? Fíjense que primero agradecerle a Dios. Yo hoy entiendo, en este exacto y preciso momento entiendo por qué vine. O sea, y lo agradezco. Gracias a quien me contactó y a Dios y a la vida por haberme puesto en este pequeño espacio. Y gracias a ti tienes una energía para extraer esa parte de mi vida que hoy extrajiste. Hoy creo que de negociación hablamos poco y de técnicas poco, pero les voy a decir el concepto que yo tengo. Formar vendedores y emprendedores y empresarios es formar personas. Así es. Ese es. Yo por eso en mi concepto van a ver lo que le llamo vender desde adentro. Así le llamo a mi concepto de conferencias y entrenamiento. Porque yo vivo desde adentro, porque la esencia y el crecimiento está de adentro hacia afuera. Eso yo les quisiera decir antes de despedirnos, que no se olviden que vienen de adentro, que primero se hagan preguntas internas, que le dejen de preguntar hacia afuera, dejen de andar preguntando por ahí cuánto valen, dejen de andar preguntando a la validación si valen, si no valen, si podrían vender, si podrían triunfar. Creo que hay una respuesta más lógica adentro. Pregúntale al Principito, pregúntale a ese ser maravilloso que tienes ahí, cómo puedes ser feliz, dónde están los conceptos importantes de tu vida, y ahí vas a caminar una vida mejor. Estudien, las ventas se estudian, campeones. Para ser vendedor hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse técnicamente. El producto sí está bien, no le hagan tanto caso a su producto, háganle caso a lo que ustedes son para las demás personas. Cómo ustedes, su intervención en la vida de las personas puede revolucionar a las otras personas. Ahí está la clave de un buen vendedor, que se levante todos los días a querer impactar en la vida de otras personas para su beneficio. Agradecerles y desear que Dios los bendiga. Síganme por ahí en mis redes sociales, César López, instructor de ventas, César López, coach comercial. También tengo algunas cápsulas en TikTok y por ahí estaremos disponibles para cualquier entrenamiento. César, muchas gracias, César López. Agradecemos tu tiempo, todo el conocimiento que nos brindas es de mucho valor para toda nuestra audiencia. Y a todos ustedes, no olviden suscribirse por medio de Spotify y YouTube y seguirnos por medio de todas nuestras redes sociales. Y no olviden vernos en el próximo episodio de Horizonte Inmobiliario. Gracias. César, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Saludos.